la cabina de RPP el ministro de Energía y Minas, el señor Jorge Montero, al cual queremos preguntarle en primer lugar cuál es el calendario que usted tiene por delante respecto, por una parte, de la mesa de diálogo que se ha convocado con su subcomisión, por una parte, y por otra, el de la formalización en general. Díganos una palabra sobre eso para hablar después sobre minería ilegal también específicamente. Muchas gracias, Mávila. Fernando, gracias por invitarme a su programa. Con mucho gusto, a sus órdenes. Sí, desde la presidencia del Consejo de Ministros se ha instalado una mesa técnica con los gremios de la pequeña minería y minería artesanal, pero también con otros actores como la Sociedad Nacional de Minería, el Instituto Ingeniero de Minas del Perú, el Poder Judicial, el Ministerio Público, distintos ministerios del Ejecutivo. En fin, es una mesa técnica amplia para debatir. ¿CONFEMIN también está representada? Sí, CONFEMIN, FENAMARPE, que son gremios importantes que están interesados, por supuesto, en estos temas. Esta mesa ya fue instalada en Palacio de Gobierno y este viernes 25 tenemos la segunda sesión de trabajo. Los temas de fondo son tres: el avance en la formalización minera de los 31.560 registros autorizados al 31 de diciembre del año 2025, el tema de los derechos laborales de los trabajadores mineros, digamos que actualmente trabajan en condiciones subestándar y eso no puede ser, y el tema de los grandes asuntos que deben tratarse en la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal, cuyo debate continúa en agosto de este año en la siguiente legislatura. Entonces, esos son los temas. Los gremios sí manifestaron preocupación respecto a las exclusiones y con respecto a las interdicciones. Como son temas fuera de agenda, se ha creado un subgrupo técnico para evaluar sus preocupaciones respecto a las exclusiones y respecto a las interdicciones. ¿Ese subgrupo está integrado por? Ese subgrupo está integrado por el Ministerio, por la Defensoría del Pueblo, por los gremios de la pequeña minería y minería artesanal, y también está participando la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y el Instituto Ingeniero de Minas del Perú. A ver, son dos los temas, nos ha dicho: decretos tras la exclusión de más de 50.000 mineros, y lo otro, la decisión de excluir de un proceso es apelable, digamos, administrativamente, es lo que considera CONFEMIN sobre la exclusión. El tema de la interdicción, ¿cuál es la posición del ministerio? No hay ningún retroceso respecto a la interdicción, todo lo contrario. Este gobierno está absolutamente comprometido con la interdicción de la minería ilegal, allí donde se encuentre. Y eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo, y ese es un tema no discutible, ese es un tema no negociable, ahí no hay nada que discutir ni que negociar. Las interdicciones van a continuar en todo el territorio nacional, tenemos que mitigar y tenemos que erradicar, por supuesto, la minería ilegal que tanto daño le hace al Perú. Y con respecto a las exclusiones, debo decir de que nosotros estamos firmes en el marco normativo que nos respalda, en la base jurídica que nos respalda. Si los gremios tienen objeciones o tienen preocupaciones, que lo digan en el marco de esta subcomisión técnica, cuáles son sus objeciones, cuáles son sus preocupaciones, y se les atenderá. Ahora, recordará usted, ministro, que conversamos por teléfono y usted nos decía que existe la posibilidad, como cualquier peruano, que se apele y se recurra a una serie de acciones que hay para que se reevalúe esa exclusión. Y se mencionó el plazo de 15 días. ¿Correcto? ¿Estos 15 días desde que se les excluyó? Esto está en el marco de la ley 27444, que reconoce el recurso de la reconsideración en caso un administrado no esté de acuerdo con una decisión administrativa del Ejecutivo, en cualquiera de sus sectores. Esto es algo que alcanza a todos los peruanos y por supuesto también al sector minero. Entonces, sí, el proceso de presentar reconsideraciones vence en estos días, esta semana,
y no hay más. Se tomarán esas reconsideraciones, se evaluarán técnicamente, tienen que haber documentos probatorios que indiquen que la persona hizo la gestión, pero por alguna razón esa gestión no llegó al sistema, no está presente en nuestros reportes, y se evaluará rigurosamente los medios probatorios y se decidirá qué reconsideraciones ameritan volver a ser considerado para el proceso de formalización. ¿Y se sabe cuántas no. se han presentado? ¿Le han dado algún alcance sobre eso? Aún no, me lo darán en el día en que se haga el corte, que será en estos días, porque en esta semana se hace el corte, Por otra conforme parte, a ley, que son 15 días hábiles. se ha dado a difusión chats y comunicaciones en un grupo del cual usted formaba parte antes de ser ministro, y se le atribuye haber afirmado ahí que había que tener una actitud mucho más indulgente y mucho más laxa frente a los inscritos en la lista de Reinfo. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Mire, se ha querido inventar ahí una historia sin sentido, absolutamente inaceptable. Rechazo completamente estas pretensiones de crear ahí sesgos y cosas que no existen. A ver, según la ley 32013 del 27 de diciembre del año pasado, el proceso de formalización concluyó el 30 de junio. Si este despacho no hubiera tomado ninguna decisión al respecto, todos estarían en la ilegalidad en este momento. Todo lo contrario, nosotros actuamos con responsabilidad como sector y entendimos que era necesaria una ampliación que también está evidenciada y permitida y normada en la ley 32013 para ampliar hasta el 31 de diciembre del año 2025 el proceso de formalización, pero pusimos una condición. No era una ampliación irrestricta, una ampliación genérica, era una ampliación con condiciones razonables. En realidad, con dos condiciones razonables. O eres un Reinfo vigente, un registro vigente y continúas, o de acuerdo, tienes no más de un año en la condición de suspendido. Todos los demás no continúan con el proceso de formalización porque no están realizando actividad minera y porque tienen sus papeles abandonados y en desorden 4 años o más. Es un filtro, es una condición absolutamente razonable que se implementó y sigue vigente y en marcha. Muy bien, permítanos ir a una pausa, por favor, después de la cual quisiéramos hablar específicamente sobre minería ilegal, sobre todo porque durante el fin de semana hemos recibido el testimonio de dirigentes de 3 comunidades nativas diferentes, una del río Santiago, Huampís, otra del Nanay, Cucama, y otra también de Pucallpa, Shipibo. Y los 3 nos han dicho algo: los ríos que constituyen su hábitat desde antes de la República Peruana están siendo envenenados con la total pasividad del Estado. No se sienten protegidos por nadie y se sienten amenazados de desaparición como comunidad, porque ellos dependen del agua de ese río para pescar y para regar sus tierras. Yo quisiera que nos conteste a quién corresponde la tarea de evitar que se instalen dragas en ríos cerca de las cuales hay peruanos que existen comunitariamente desde hace más de 1000 años. Nos lo contestará, por favor. Son las 8:50, estamos conversando con el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, que debía contestar en primer lugar al tema de los ríos y las comunidades nativas que se sienten desamparadas por el Estado. Y ha quedado pendiente una pregunta de Mávila después respecto de los chats que ella le precisará que se le atribuye. Díganos, por favor, ¿qué ha hecho su sector y el Estado peruano en general para evitar que los ríos de nuestra Amazonía se vuelvan veneno? Y como nos dijo un alto oficial de la policía, que en 20 años descubramos que no tenemos más selva. De ninguna manera. Eso es algo que no se puede permitir y este gobierno está firme en la erradicación de la minería ilegal que tanto daño nos hace, no solamente por los delitos conexos, que son gravísimos, ya lo sabemos, sino por el impacto directo en los ecosistemas, en el agua y en la biodiversidad. Por ejemplo, en el caso del Nanay, se los comento y para que todos lo sepan, allí tenemos identificadas 60 dragas operando en la cuenca del Alto Nanay,
que es el río que alimenta y abastece a Iquitos de agua para su población. 60 identificadas. 60 identificadas. La semana pasada hemos interdictado 20. No 20. más, 20 de las 60. En una semana hemos interdictado 20, en las próximas semanas vamos a interdictar todas. No va a quedar una draga en la cuenca alta del río Nanay. Eso es un gesto clarísimo de que estamos combatiendo la minería ilegal allí donde se encuentre y más aún cuando está afectando ríos, lagos, cochas, cuencas y bosques. Correcto. Que es nuestro Ministro, patrimonio biológico. no quería que el tiempo nos gane sin retomar el tema de los chats en los que usted participó antes de ser ministro. Así es. La participación no está, digamos, en cuestión, ¿correcto? Usted reconoce esos mensajes. Lo que se dice es que su posición con relación al Reinfo era una, y lo otro es que estos chats de alguna manera exponen una serie de vínculos entre usted, Eduardo Salguana, presidente del Congreso, y los mineros informales, ¿no? ¿A raíz de qué se creó este chat? En realidad no lo sé, el chat preexiste a mi participación en él. Yo me vinculé a ese chat, me parece que en junio, julio del año pasado, el chat ya venía de antes. Hay 179 personas que forman parte de ese chat llamado MAPE, precisamente MAPE, y es un chat muy técnico. Es un chat de gran calidad técnica. Correcto, de gente que sabe mucho sobre la pequeña minería. Pero la incorporación. A usted lo invitaron a participar y usted participó. Así es, efectivamente. ¿En calidad de funcionario del Estado? No, yo no era funcionario del Estado. No era funcionario del Estado. Es más, cuando me nombran, me designan como titular de la cartera de Energía y Minas, yo ya no participé más en ese chat, no dije nada más, simplemente agradecí las felicitaciones y ahí quedó mi participación y no he vuelto a participar en ese chat. ¿Y su posición con relación al Reinfo cambió entre ese tiempo, en el momento en el que usted participaba en ese chat y ahora? Le digo porque, por ejemplo, se citan declaraciones o un mensaje que se le atribuye donde dice: salimos a advertir sobre los graves riesgos y se deroga Reinfo sin tener una norma consensuada y reglamentada que lo reemplace. Eso es absolutamente correcto. Por eso es de que nosotros pudimos, en obediencia a la ley 32.213, haber dejado sin efecto el proceso de formalización el 30 de junio y por el contrario. Entendimos que era necesario para culminar el proceso de formalización el 31 de diciembre de este año, teníamos que ampliarlo y lo ampliamos, pero con condiciones, las condiciones que ya expliqué. Es obvio que había que condicionar esto, no podía ser una ampliación como si fuese lo mismo de siempre, eso no podía ser. Y hay algo más que te quiero comentar, Mávila, que es importante decirlo. Se ha dicho en ese programa de que yo me negué a una entrevista, eso no es exacto. Se me propuso una entrevista grabada y al final del día no la aceptamos y pedimos más bien una conexión telefónica en directo o la presencia del ministro en directo y en vivo en el programa, y ambas opciones se nos negaron. La conducción del programa nos negó esas opciones. Quedó el tema ahí. Quisiera hablar sobre... De ninguna manera, perdón, Fernando, yo me he negado a aclarar los temas que se querían aclarar en ese momento. Pero su participación, para que quede claro, en el chat, ¿a razón de qué? Es decir, cuando uno participa en un chat, uno dice, bueno, es un chat de amigos o es un chat donde uno comparte intereses en común. Sí, yo soy catedrático universitario, Mávila. Y precisamente mis temas en mis cátedras universitarias son temas de pequeña minería, minería artesanal y también otros temas mineros en general. Yo necesito estar informado. Este chat es un chat donde participan personas con mucha capacidad profesional y mucho conocimiento y experiencia en el tema. Participan muchos, con muchas características profesionales, pero también participa gente que yo aprecio y de quienes quiero nutrirme para mis clases universitarias. Por eso me junté a ese chat. Esa es la razón. Muy bien, hablemos sobre otro aspecto minero que ha dado lugar a un viejo y largo conflicto, que es el de Tía María. Muchos colegas arequipeños se preguntan, sobre todo ahí, pero en general en el Perú, si hay algún plazo en lo que se viene haciendo para lanzar este proyecto y, sobre todo, cuál será la fuente de agua que usará Southern para su proyecto minero ahí.
El proyecto de Sauder en la cuenca, en el valle del río Tambo, en Arequipa, el Tía María, es un proyecto maduro, es un proyecto que está ya muy pronto a iniciar no solamente las habilitaciones territoriales que ya se están haciendo y ya se están culminando, accesos, plataformas, etcétera, sino también ya la instalación, el inicio de la instalación electromecánica. Eso debe comenzar en algún momento de este año. Se dice que la población no está de acuerdo, la población sí está de acuerdo. Hay grupos minoritarios que siempre tienen algo más que alegar, pero en realidad ese proyecto está maduro y debe salir adelante en el transcurso de este año, en su construcción. ¿De dónde? Este año, este año 2025. Eso es importante decirlo y reiterarlo. Necesitamos minería, necesitamos minería responsable, necesitamos minería que trabaje nuestros depósitos de cobre, que es el mineral que ahora está en 5.20 la libra. La libra de cobre es un precio récord y el Perú tiene que aprovechar sin duda alguna todas sus capacidades mineras en cobre, sin duda alguna. Ahora, ¿de dónde saca el agua? La saca del mar. El proyecto de Sauder para Tía María es un proyecto que desaliniza agua de mar para su proceso industrial. No usa agua del río Tambo, no usa agua de otros ríos y de otras fuentes. Más bien están construyendo, han propuesto y están listos para iniciar construcción de una presa, le llaman Tambo Bajo, con una capacidad de 50 millones de metros cúbicos de agua, pero no para la operación industrial de Sauder, sino para la población agroexportadora, productores agrícolas, pecuarios, etcétera. Agua para el pueblo, agua para el valle, agua para las personas que viven ahí. Sauder utilizará las aguas desalinizadas de mar. Tomamos nota de esa respuesta. Otro sector importante de su cartera tiene que ver con el petróleo y el gas. Quisiera una palabra sobre el petróleo y una palabra sobre el gas. Petróleo, porque se dice que hay una exploración que no tiene precedentes frente a las costas del norte de nuestro país. ¿Qué empresas están implicadas en esa exploración y qué se puede prever sobre petróleo peruano hallado y explotado ahí? La gran noticia que ya está circulando en medios es que los lotes Z61, Z62 y Z63, que en conjunto cubren más de 2 millones de hectáreas en el Zócalo continental, aguas mar adentro, porque están como a 100 millas del litoral de Lambayeque y La Libertad, habrían tenido resultados de sísmica, de análisis sísmica, así le llaman, ploteos sísmicos hechos por la empresa Anadarko con resultados muy positivos, tan positivos que ha ingresado en sociedad con Anadarko un gigante del petróleo mundial que es Chevron y que se va a encargar tenemos entendido, se va a encargar de las perforaciones ya en Zócalo para confirmar reservas, y esto nos podría llevar a una situación asombrosa y deseada, que es cambiar la balanza de pagos de hidrocarburos del Perú, que en este momento es deficitaria, por una balanza de pagos superavitaria. ¿Cuántos barriles diarios podemos esperar que se obtengan de ahí? Alguna información técnica con la que hemos podido identificar habla de que podríamos llegar a una producción en esos lotes de 400.000 barriles diarios cuando el Perú consume 290.000. Bueno. Y en este momento produce 45.000. Mira la diferencia. Una palabra rápida y concisa, por favor, sobre la masificación del gas, cuya promesa venimos escuchando desde hace años y no décadas. Bueno, nosotros, ustedes saben de que hay iniciativas, hay cuando menos 2 iniciativas muy potentes para la masificación del gas en el sur del Perú. Una de ellas es el proyecto 7 regiones con empresa Cálida, que es el distribuidor de gas en Lima Metropolitana. Con ellos estamos ya cerrando una adenda con los números claros, con los alcances claros. Te puedo adelantar de que estaríamos hablando de un proyecto que lleve gas natural a más de 300.000 hogares, es decir, 1,5 millones de personas, 1,5 millones de peruanos, ciudadanos de 7 regiones del sur del Perú: Puno, Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ucayali. ¿Y para cuándo sería esto?
ese proyecto podría comenzar sin duda este año. Estamos ya cerrando. Le tomamos nota de lo que nos está diciendo y se lo preguntaremos cuando termine el año. 3.711 kilómetros de redes de distribución. Tremendo proyecto. Muy bien. Muchísimas gracias, ministro, por haber estado con nosotros esta mañana. Mávila, muchísimas gracias, usted, Fernando, por invitarme a sus órdenes.